Víctor era un técnico informático y músico de la localidad. Trabajaba en una compañía dedicada a la reparación y configuración de equipos informáticos. En sus ratos libres, aprovechaba para su hobby, el cual era hacer snorkeling. No perdía tiempo y siempre que le quedaba algún rato libre en la compañía, se ponía en marcha rumbo a la playa más cercana con su equipo y procedía a sumergirse en el agua para contemplar los arrecifes. Fue en una de esas excursiones a la playa cuando comenzó toda esta historia que les voy a contar. En Narraciones de lo Insólito nos adentramos en lo desconocido, explorando historias que desafían la razón y alimentan la imaginación. Desde encuentros con lo sobrenatural, ovnis, apariciones hasta lo más insólito. Descubre con nosotros misterios paranormales que te harán dudar de lo que crees saber. Investigaciones de lo oculto que te dejarán sin aliento. Fenómenos inexplicables que desafían toda lógica. Únete a nuestra comunidad cada semana para explorar los límites de lo posible y lo imposible. Si estás listo para enfrentar lo desconocido, este canal es tu refugio. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras inquietantes narraciones. ¿Estás listo para el viaje? Víctor llegó a la playa, eran como las 7:30 de la mañana, y la playa estaba a esa hora todavía desierta, a lo que Víctor aprovechó, aparcó su auto en el estacionamiento y se dispuso a dirigirse hacia la playa con su mochila, donde tenía su traje de neopreno, sus aletas y su máscara. Procedió a ponerse su equipo y se adentró en las azules y tranquilas aguas, comenzando a nadar y a ver los arrecifes de la zona. Fue entonces cuando divisó una enorme tortuga marina. Era realmente gigantesca y estaba comiendo en el fondo, al lado de unos arrecifes. Víctor quedó fascinado con el tamaño de aquel animal y se percató de que había dejado su cámara en la mochila en la playa. Se puso en marcha para salir del agua y buscar su cámara para ver si le daba tiempo de poder tomar algún video de ese hermoso animal. Salió, cogió su cámara y se volvió a adentrar en las aguas tranquilas. Él se fue tras de ella, filmando al animal. Se entretuvo en esa acción y cuando se dio cuenta, vio cómo el animal lo estaba conduciendo a otros arrecifes, que Víctor no había visto en ese lugar. Se había adentrado bastante en la playa y estaba peligrosamente cerca de unas afiladas rocas. Se detuvo y desde ese lugar vio cómo la tortuga procedía a alejarse mar adentro. Se puso en marcha para salir de ese lugar y comenzó a nadar en dirección a la costa. Fue en esto cuando divisó en la profundidad, cerca de una roca, algo que brillaba con los rayos del sol muy fuertemente. Iba a seguir, pero algo le dijo que aquello podría ser algo de valor, por lo que se sumergió para ver de cerca de dónde venía ese brillo. Una vez cerca, se dio cuenta de que se trataba de una especie de disco metálico pulido. Procedió a acercarse, sacó su cuchillo que llevaba en la pierna y con el mismo procedió a desenterrar el raro objeto. Lo cogió y lo levantó con sus manos, las cuales tenía enfundadas en sus guantes. Era bastante liviano, casi no pesaba nada. Lo agarró y se dispuso a llevarlo consigo para luego revisarlo. Salió a la arena, se acercó a su mochila, se sentó en el suelo al lado de este y procedió a revisar el extraño disco. Se percató de que, aunque era casi totalmente sólido, tenía unos pequeños orificios en un costado. Eran bastante estrechos y no entraba el dedo con el guante. Procedió entonces a quitarse el guante y comenzó a manipular aquel extraño objeto con sus manos desnudas. Hurgó en uno de los orificios, el cual tenía restos de corales por el tiempo que llevaba en el mar. Procedió entonces a buscar en su mochila una navaja multiuso que siempre le acompañaba. Deslizó de esta una herramienta y con esta comenzó a raspar y retirar algunos pequeños moluscos que estaban en uno de los orificios que tenía el extraño disco. Fue en esto cuando sintió una fuerte descarga, tal cual como si hubiera tocado un cable eléctrico. Además quedó rígido. Vio cómo lo envolvía una especie de niebla y para colmo notó cómo iba levitando unos metros sobre la arena. Veía todo aquello mientras se estremecía,
pero no podía soltar el extraño objeto. En esto todo termina. Cesa la descarga. De repente cae a la arena desde más o menos unos 2 metros de altura. Quedó en la arena boca arriba, recuperándose de la descarga y del tremendo susto que acababa de pasar. Al recuperarse se puso de pie y vio el extraño disco al lado de él. Lo movió con su cuchillo y procedió a ponerse un guante. Con este lo agarró y lo metió en una bolsa que tenía en su mochila para proceder a llevárselo y en su taller poder revisarlo a fondo. Se estaba dando cuenta de que este no era un objeto normal para nada, y aunque temía por su salud de lo que podría ocasionarle el contacto con aquel extraño disco, la curiosidad pudo más y procedió a llevarlo consigo. Rumbo a su casa iba ensimismado, pensando en todo lo que le acababa de suceder. Una vez llegó a su casa, era viernes. Ese día no se reportó al trabajo y una vez se bañó y cambió de ropa, se dispuso a dedicarle el fin de semana completo a la investigación de ese extraño objeto si era necesario. Él quería profundizar a ver de qué se trataba. Se dirigió a su taller, donde reparaba los ordenadores. Se puso unos guantes antidescargas eléctricas, sacó de la bolsa el extraño disco y procedió a ponerlo sobre el mesón de trabajo, donde tenía una gran lupa con iluminación intensa con la que revisaba las tarjetas electrónicas. Lo observó al detalle y no podía ver ningún serial, ni marca, ni nada escrito. Solo 2 orificios que tenía en uno de sus lados. Buscó por internet, pero no encontró ningún objeto similar. Fue entonces cuando, armándose de valor con un destornillador aislado, procedió a sacar los restos de moluscos y plantas marinas. Lo hizo y también repasó el otro que había estado limpiando en la mañana, en la playa, cuando recibió la tremenda descarga eléctrica. Observó cómo al fondo de estos orificios se veía como una protuberancia en ambos. Con la ayuda de un destornillador aislado más fino, procedió a tocarlas, empujándolas. Vio como una de ellas cedía un poco hacia adentro, al igual que pasaba con la otra, pero no ocurría nada. Fue entonces cuando se le ocurrió agarrar 2 desarmadores e introducirlos a la vez en estos orificios y empujarlos simultáneamente para ver si de esta manera ocurría algo. Lo hizo y al instante casi cayó hacia atrás, pues del disco emanó una brillantísima luz dorada, mientras notaba como aquel aparato se abría en 2. Al acabar todo aquello y Víctor acercarse, notó como en el interior del objeto había una extraña cosa parecida a un brazalete algo grueso, el cual permanecía abierto y tenía como una especie de bisagra. Algo asustado, pero con una grandísima curiosidad, tomó con unas pinzas el extraño brazalete y al sacarlo del objeto, este se cerró de un solo golpe y quedó sellado nuevamente. Víctor colocó el objeto sobre el mesón de trabajo. Víctor procedió a agarrarlo con sus guantes y observó cómo se trataba de 2 piezas, las cuales basculaban en una especie de bisagra oculta. Notó cómo estaba diseñado como para llevarlo puesto en una de las manos. Viéndolo abierto sobre el mesón, procedió a poner encima su brazo y vio cómo se cerraba y quedaba como un brazalete en su muñeca. Una vez acercó las 2 mitades, este se cerró y Víctor no se preocupó hasta que cuando trató de abrirlo, notó que no se abría para nada. Lo aló con fuerzas, pero no podía abrirlo para volver a sacarlo de su brazo. El objeto quedó como si de un objeto sólido se tratase. Se dispuso a ir a la cocina por un vaso de agua, mientras pensaba en todo lo que estaba ocurriendo. Bebió el agua y se sentó en la sala contemplando aquel objeto, que ahora se encuentra fijo en su brazo izquierdo. Sentado, lo manipulaba con su mano derecha. Buscaba alarlo fuertemente, pero no había manera de quitárselo. Pensó que de no tener otra opción, procedería a cortarlo con un Dremel. Mientras lo observaba sentado, trató de girarlo en su muñeca, mientras llegaba a su mente todo lo que había ocurrido esa mañana cuando llegó, como de costumbre, a la playa. Mientras pensaba esto, lo comenzó a apretar para tratar de girárselo en la muñeca. En esto se activó en este objeto algún mecanismo, pues de repente se vio como envuelto en una especie de niebla. Se paró de la silla muy traumado por lo que estaba sucediendo. Sentía una especie de sonido en su cabeza. Salió hacia el patio trasero y en eso se asustó más, pues veía como todo a su alrededor se había como congelado en el tiempo. Su perro, que hace instantes estaba ladrando, permanecía parado sin mover ni un músculo. Al igual vio unas aves que permanecían congeladas en el espacio cerca de él y pudo notar
como a través de la reja de su patio podía observar a los autos que circulaban por la calle, estaban parados y hasta las personas que estaban circulando por la acera también estaban paralizadas. Miraba a su alrededor todo, estaba en un silencio absoluto y proseguía el sonido en sus oídos. Miles de pensamientos cruzaban por su cabeza. En eso pensó en su ida a la playa esta mañana, cuando comenzó todo esto, y de repente hubo una especie de estallido, y paso seguido, estaba sentado en la arena, al lado de su mochila. Se levantó, no entendía qué le estaba sucediendo. Pensó que había soñado todo aquello, pero pudo observar el extraño disco al lado de su mochila, en el suelo, además del extraño brazalete en su brazo. Observó que la playa estaba desolada, sacó su móvil de bolsillo y pudo ver que eran las 7:30 de la mañana. Pero ¿cómo era posible que estuviera nuevamente en la playa a las 7:30 si hace instantes estaba en su casa en la ciudad cercana y eran aproximadamente las 3:30 de la tarde? ¿Qué pasó? Retrocedió en el tiempo de alguna manera que no lograba comprender. Se sentó en la arena, comenzó a manipular nuevamente esa extraña pulsera o brazalete mientras pensaba en lo que hizo antes de aparecer en la playa. Así que comenzó a pensar en su casa, en su sala, en el momento que estuvo manipulando el brazalete y de repente volvió el sonido en su cabeza y apareció nuevamente en la sala de su casa. Vio la hora en el reloj que estaba frente a él en su pared y este marcaba las 3:30. Eso actuaba como una máquina que lo transportaba en el espacio-tiempo. Todo esto le parecía algo de ciencia ficción, pero le estaba sucediendo a él. Tenía el extraño objeto en su muñeca para corroborarlo. Además de que fue a su taller y pudo observar sobre el mesón el extraño objeto brillante metálico que había encontrado en el fondo de aquellas aguas. Procedió a dejar todo aquello como estaba. Fue a su cuarto, se puso una chaqueta manga larga que ocultaba aquella extraña pulsera y procedió a hablarle por teléfono a uno de sus amigos y lo invitó a reunirse en un bar cercano. Llegando al bar, estaba también una compañera de trabajo. Se sentó con sus dos amigos y pidieron algunos tragos. Mientras las personas que estaban con Víctor hablaban, este solo bebía y no podía prestar atención a lo que estas personas le decían. Estaba ausente, solo tenía pensamiento para lo que le estaba ocurriendo. Los amigos le dijeron que qué le pasaba, que se veía como ausente, a lo que él les contestó que estaba pasando por problemas con un trabajo. Así terminó la estancia en el bar, los amigos se despidieron y procedieron a marcharse. Víctor le dijo que iba a permanecer un rato más, mientras se despejaba un poco. Al rato, este también fue a su vehículo y procedió a marchar nuevamente a su casa. Llegó a su casa y se recostó con todo y ropa en la cama y pensaba qué tan lejos en el tiempo aquel objeto podría llevarlo y todo el poder que conllevaba todo aquello, las cosas que podría cambiar y que no le gustaban del rumbo que había tomado su vida y que de poder viajar en el tiempo podría cambiar. Con esos pensamientos en la cabeza, el cansancio y la emoción de todo lo que le estaba ocurriendo lo vencieron y se durmió. Llegó la mañana y nada más despertarse ese sábado, miró en su muñeca y allí está. El raro brazalete no lo había soñado, todo había ocurrido realmente. Pensando en lo que iba a realizar, se dispuso a desayunar y regresó nuevamente a su cuarto. Se sentó en una silla que tenía al lado de la cama y se dispuso a pensar en un momento muy significativo para él, que le había ocurrido cuando estudiaba primaria hace ya más de 40 años. Se concentró en ese momento y comenzó a manipular aquel extraño objeto en forma de pulsera que tenía en su muñeca. En eso comenzó nuevamente el sonido en su cabeza y después de un estallido y de oscurecerse todo, apareció frente a su vieja escuela de primaria. Estaba casi como la recordaba. Se había transportado al día en que comenzaba su cuarto grado de primaria. Ese momento fue el que tomó para concentrarse, ya que lo recordaba con mucho cariño, pues ese día estrenaba un bonito morral que tenía la estampa de su superhéroe favorito. Y allí estaba, frente a su escuela, con su morral al hombro. Se vio nuevamente su cuerpo de niño, con su uniforme. Cuántos recuerdos salieron a flote. Moría de emoción de solo pensar lo que pasaría cuando viera de nuevo a sus compañeros y maestra de entonces. Así procedió a entrar a la escuela. Llegó a su salón de clase y allí estaban todos como hacía 40 años atrás. Su joven maestra radiante como la recordaba, al igual que todos sus compañeros. Comenzó la clase
y él como nunca a cada rato intervenía, pues dominaba perfectamente todo el material de estudio que estaba cursando para el momento, pues aunque había retrocedido en el tiempo, su recuerdo del futuro y toda su preparación que adquirió y su experiencia estaban con él en ese momento intactas. Era una mente del Víctor adulto en el cuerpo del Víctor niño. Así terminó ese día de clases y salió a la calle caminando a su antigua casa. Pasó por la plaza y vio a lo lejos a sus padres que venían de hacer la compra. Qué jóvenes se veían. Estaba emocionado. No se pudo contener, fue en busca de estos y abrazó a su madre fuertemente. Esta le preguntó que qué le ocurría, que se comportaba como si tuviera años que no se veían, a lo que Víctor contestó que no sabía. Agarró una de las bolsas para ayudar a sus padres y se dirigieron juntos a su casa. Qué emoción volver a estar de nuevo en esas cuatro paredes. Pensaba, entró en la sala donde estaba el viejo televisor blanco y negro, en la esquina, en una mesita, el viejo radio tocadiscos. Qué sencilla que era la vida para ese entonces. Casi no existía aún nada de la vida moderna. Se emocionó muchísimo cuando escuchó los ladridos de su perro de la infancia, su hija mascota. Estaba cachorro para entonces. Era emocionante volver a jugar con él. Así transcurrió ese día y amaneció al día siguiente. Cuando una voz lo despertó, de repente, cuando escuchó, Víctor, párate que se te hace tarde para la escuela. De aquí en adelante procederé a leer literalmente esta historia que cayó en mis manos sobre esta vivencia del tal Víctor. Qué emoción escuchar a mi madre otra vez de joven llamándome para desayunar. Me paré de inmediato y mientras me vestía el uniforme observé cómo tenía la pulsera en mi mano y pensé que podía tener problemas al no poder explicar el porqué de ella. Opté por agarrar unas vendas, ponerlas alrededor de esta y, si me preguntaban, diría que me había doblado la muñeca. Por lo menos por el momento, eso serviría para ocultar mi secreto. Terminé de desayunar, fui hasta mi escuela y pasó otro día donde durante la clase yo no perdía la oportunidad de pasar al pizarrón y resolver cualquier cosa que en la clase planteasen. A la semana siguiente, la maestra citó a mis padres para tratar aquella y extrañísima conducta de mi parte, pues asombrada la maestra no sabía de qué forma yo había adquirido tanto conocimiento y me había vuelto tan buen estudiante, rayando ya en la genialidad. Mis padres también se quedaron extrañados, pues yo no fui nunca ni siquiera un estudiante promedio. Me llevaron al psicólogo escolar a indagar más sobre mi conducta. Yo solo decía que un día me levanté y noté cómo llegaban hasta mi cabeza diferentes conocimientos que ni siquiera sabía cómo. Así pasaron los días y me fui convirtiendo en una celebridad en el pueblo. Todos tenían que hablar sobre mí y sobre mi supuesto fantástico intelecto. Al igual, mis profesores quedaron sorprendidos conmigo. Aproveché los días en aconsejar a mi padre en varios negocios que yo sabía que iban a ser muy rentables, pues tenía el poder de saber todo lo que iba a suceder de hoy a 40 años en el futuro. Así pasó el tiempo y decidí un día que ya tenía dolorosamente que regresar a mi época futura, pues no podía descuidar todo aquello. ¿Qué pensarían mis amigos que no me vieron más? ¿Y qué pasaría en mi trabajo, ya que desaparecí de repente? No sabía cómo se comportaría el tiempo al regresar. Esa noche, después de despedirme de mis padres, emocionado me acosté en la cama y a medianoche me levanté. Sentado en un viejo tronco en el patio, procedí a concentrarme en el momento en que me transporté al pasado. Manipulé mi pulsera y comenzó nuevamente aquel sonido en los oídos. Todo se oscureció y de repente estaba sentado en una silla junto a una cama. Me vi al espejo que estaba en el cuarto. Ella estaba de vuelta, pero algo no estaba bien. La cama no era exactamente mi cama. Incluso el espejo de mi cuarto era como más grande y lujoso. Al ver alrededor en mi cuarto, tampoco era mi pequeño cuarto. Procedí a levantarme. Salí del cuarto y me di cuenta, exactamente esa no era mi casa. Estaba ante una inmensa sala de estar, con suntuosos adornos y cuadros, y lujosos muebles. Y habían fotos en la pared de mí y de personas que no conocía, pero estaban conmigo en esa foto. En esto, de repente, escucho unos pasos. Me volteo y es una señora que me saluda con bastante cariño diciéndome: señor Víctor, ya despertó, menos mal. Se ve que la fiesta de ayer fue estupenda.
y que cometió excesos por la manera en que llegó y todo lo que durmió. Ya estaba preocupada. Yo solo seguí la corriente y le dije que sí, que habíamos bebido muchísimo y que casi ni me acordaba de su nombre, a lo que ella riendo me dijo, así sería que se le olvidó el nombre de su nana Rosa. Sí, de verdad, le dije, mientras por la cabeza me pasaban miles de pensamientos. En eso me dijo, mire, vístase para que pase al comedor y coma, que ya está por venir su amigo Antonio. A lo que yo dije, ¿qué Antonio? Y ella riendo me dice, la verdad que yo creo que en la fiesta fue más que bebidas lo que consumió. No se acuerda de su amigo, casi hermano, Antonio, su socio. Esto sí que está grave, me está asustando. A lo que yo contesté, no, claro que me acuerdo, descuida. Es que como te dije, fue bastante perturbadora la fiesta de ayer. Sí, ya veo. Bueno, alístese, que procedo a ponerle la cena. Procedí a entrar a mi cuarto, abrí el lujoso closet, había cantidad de ropa que me quedaban, pero que ni de casualidad yo usaría. Me puse unas zapatillas de marca de las cuales habían por montón en el closet. Yo no podía costear nada de aquello. Y salí a esperar a mi supuesto amigo y socio Antonio. Me puse a caminar por la inmensa casa. Tenía alberca, sala de sauna y en el jardín estaban estacionados lujosos autos. No sé qué ha pasado, pero algo tuve que hacer bien en el pasado para que esta nueva vida me haya llevado a vivir en esta opulencia, pensé. En eso me sorprende una voz a mis espaldas. Épale, Víctor, disculpa la tardanza. Es que pasé por la compañía a buscar unas cosas antes de pasar por acá. Me abrazó, me puso el brazo por encima y me condujo hasta la sala. Me dijo, te veo algo raro. A lo que respondí, sí, es cierto, es que está pasando algo. A lo que Antonio, algo preocupado, preguntó, ¿qué te ocurre? Dime lo que sea, para eso estamos. Le dije, quiero hablar contigo algo. Sabiendo que eres mi socio y por lo tanto conoces todo de mí, tengo algo bien delicado que decirte. A lo que Antonio dijo, ahora sí que me estás preocupando. ¿Qué sucede? Le pedí si podríamos hablar en otra parte. Él dijo, claro, sí. Si así quieres, vamos a mi casa. Como sabrás, vivo solo. Está bien, contesté. Ok, voy a decirle al chofer para que nos lleve. Nana Rosa, dile al chofer que prepare un auto para que lleve a Víctor a mi casa, que yo lo espero allá. Está bien, respondió la mujer. Al rato entró a la sala un joven que se identificó como el chofer y que me dijo, señor Víctor, ¿está listo el vehículo? Partimos cuando ordene. A lo que yo respondí, sí, vamos ya. Lo seguí y me subí a un lujoso automóvil. Él me abrió la puerta trasera de este, yo subí y nos pusimos en marcha. Llegamos a una lujosa casa. El chofer bajó, me abrió la puerta y me dijo, ya estamos en casa de su socio. Adelante, él lo está esperando. Y ya estaba en la sala mi amigo Antonio. Me dijo, pasa, vamos a hablar. Dime lo que te sucede, te veo extraño y estoy comenzando a preocuparme. Me senté y procedí a contarle todo desde el principio. Él al comienzo se reía, incrédulo, pero según me fue escuchando, me conocía y sabía que yo no inventaría una cosa como esa. Al final me dijo, asumiendo que todo eso que me contaste es verdad, entonces no sabes nada de tu vida actual. Absolutamente nada. Dime, ¿estoy casado? ¿Tú casado? No me hagas reír. ¿De verdad que no eres tú? No, nada de eso. ¿Y de dónde viene mi fortuna? Bueno, te asociaste conmigo y montamos una fábrica de ordenadores hace ya unos años y nos ha ido de maravilla. Yo tampoco estoy casado, al igual que tú. La verdad que a veces me siento vacío. Creo que a ti en ocasiones te pasa lo mismo. Procedí a decirle que me pusiera al día para poder seguir con esa extraña vida y que había que guardar celosamente el secreto y que si en verdad era mi amigo le pedía eso. Me dijo que estaba muy agradecido conmigo y fuera lo que fuera que me estaba pasando, aunque no lo comprendía, podía contar con él para lo que fuera. De esa manera, con la ayuda de Antonio, me fui insertando en esa nueva vida. Al principio disfruté muchísimo, pues todo era novedad, tenía cosas que solo podía haber soñado, pero a los meses comencé a extrañar mi antigua vida, mi vida sencilla, de empleado, pero muy feliz. Todo esto ya me hartaba, quería regresar a mi antigua vida.
Ahí me di cuenta que todo había comenzado cuando al regresar a la primaria comencé a hacer todo diferente, y eso causó por consiguiente que mi vida tomara otro rumbo. Fue entonces cuando un día, después de llegar de una de esas largas reuniones y fiestas, me senté en la sala de la casa y pensé fuertemente en el mismo momento de mi infancia a donde me había trasladado y donde comenzó todos los acontecimientos para que todo esto sucediera. Comencé a pensar en aquello. Manipulé la pulsera en mi mano izquierda y nuevamente el zumbido de oídos, todo se oscureció y allí estaba de nuevo, frente a mi escuela primaria. Esta vez me dejé llevar, me comporté como un alumno más, haciendo nuevamente mi yo pasado, sin sobresalir para nada. Transcurrida esa semana, nuevamente me despedí de mis padres, de mi mascota, y haciendo nuevamente el método, viajé hasta la silla en mi cuarto, donde comenzó todo aquello. Esta vez sí reconocí mi cama. Frente a mí estaba mi vieja peinadora, mi desastroso closet, con mi ropa modesta. Salí del cuarto, allí estaba mi sala con mis cosas, mi viejo taller donde estaba el extraño disco aún sobre el banco de trabajo. Saqué mi móvil de bolsillo y pude constatar que esta vez solo habían transcurrido unas pocas horas de ese mismo día. Me puse muy contento, salí al patio, me esperaba mi perro y mi viejo auto. Llamé a mis amigos y los invité a beber una cerveza en el bar cercano. Me encontraba muy alegre y eufórico por haber recuperado mi vida. A veces pensamos que el éxito y la riqueza son lo único que importa en la vida y nos olvidamos de lo verdaderamente importante. En resumen, la historia de Víctor es una inspiración para enfocarnos en lo verdaderamente importante en la vida, aprender de nuestras experiencias y perseguir nuestros sueños de una manera equilibrada y saludable.